Aquí estamos, con ganas de hablar de una persona a la que admiramos, al gran Miguel Gallardo. A mi izquierda, Gerardo Vilches, compañero de tantas y tantas fatigas, gran divulgador y gran persona, y que además es uno de los organizadores de GRAF, de la Feria del Cómic, de autoedición, de autor, fanzines y demás, que estamos ahora, justo este fin de semana, montando en Barcelona, y que nos viene bien para juntar a un montón de amigos, gente cercana de Gallardo, para hablar de él, de su obra, contar anécdotas. Ha sido un poco improvisada esta idea del podcast y creo que va a ser parte de la gracia, ¿no? Que sea casi como una jam session en la que vaya entrando y saliendo gente y cuente cosas. Y creemos que es, magnífico poder empezar con Emilio Bernárdez. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, porque por fin hay otro GRAF. Estoy más contento que un niño con unos zapatos que unas castañuelas. Bueno, yo creo que todos tenemos esa sensación hoy de felicidad pura y dura. Emilio, bueno, un gran editor de La Cúpula y el hombre que siempre estuvo ahí, en el underground y la contracultura, sobre todo barcelonesa, y por eso conoces mucho los comienzos de muchas cosas en el mundo del cómic. Sí, la verdad es que llevo mucho tiempo metido en esto y he dado vueltas con muchos autores, estoy en los principios del Víbora, etcétera, etcétera. Entonces, como esto va a ser un homenaje a Miguel, yo quiero hablar de él y creo que voy a hablar de una faceta que muy poca gente conoce, que es que Miguel forma, junto con otra gente que mencionaré después, el embrión del Salón del Cómic de Barcelona. O sea, en el año 1980 hicimos un viaje a Angoulême, invitados todos los autores españoles, los del Víbora, los del Zona 84, etcétera, etcétera, porque estábamos invitados por el Festival de Angoulême al Salón. Y entonces íbamos Gallardo, Felipe Borrallo, Max, yo y José María Berenguer y más gente y tal. Pero Miguel, Borrallo, Juanito Mediavilla y yo éramos muy amigos. Entonces, aunque Juanito Mediavilla no estaba allí, al volvernos, o sea, cuando vimos Angoulême, flipamos, dijimos, hostia, pero esto es el paraíso de los cómics, o sea, esto tenemos que replicarlo en Barcelona, ¿no? Y entonces, cuando volvimos, empezamos a hablar de ello y resulta que la compañera de Miguel Gallardo en ese momento, que era Teresa, la Teresa era la compañera y esposa de más tarde de Felipe Borrallo, y Marta, que era la compañera de Miguel Gallardo, una trabajaba en la Generalitat de secretaria de un pez gordo y la otra trabajaba en el ayuntamiento de secretaria de un pez gordo. Entonces empezamos a hablarlo todo eso y a moverlo y nos presentamos con el proyecto y hablando con autores, con editores, etcétera, etcétera, en la feria de muestras que fue el embrión, digamos, el que se hiciera el primer Salón del Cómic de Barcelona. Que la feria de muestras nos dijo, vale, perfecto, pero esto lo organizamos nosotros y lo gestionamos nosotros. Entonces, bueno, se lo cedimos porque era la manera de hacerlo y sacarlo adelante y así nació el primer Salón del Cómic. Porque de hecho en Gallardo llegó a hacer 3 carteles del Salón del Cómic. Sí. Será el que más o de los que más, no creo que haya muchos más. No sé si Max quizá o algún otro, pero... Max creo que ha hecho 2. Exacto. Pero yo creo que el único que ha hecho 3 ha sido Gallardo. Sí, pero el primero era apoteósico, o sea, es decir, después de no tener nada, hacer un Salón del Cómic y tú ves el cartel del primero, de verdad, la impresión que daba, todo aquello mogollón de personajes, que ninguno era nada en particular, pero representaban a todos los personajes, ahí dirigiéndose hacia las torres, que en vez de torres eran lápices gigantes. Cierto. Era un flipe. Ver ese cartel en el año 81 era para... o sea, se te caían los huevos al suelo, vaya. Es que Miguel, no sé qué opinas, Gerardo, Miguel, yo creo que siempre ha estado adelantado a todo el mundo. O sea, cuando dices, no, es que fulanito que bien hace esto, está haciéndose conocido por esto, sí, mola, pero es que Miguel ya lo había hecho hace años. Claro. No, y aparte, a ver, yo no voy a decir nombres, pero lo normal es que un autor que se mantiene en activo hasta esa edad, o más,
pierda un poco la comba, ¿no? Como que se meta en su burbuja, siga haciendo un poco lo mismo siempre, tiene su público y ya está. Pero es que Miguel Gallardo fue todo lo contrario. El tío era tan inquieto que no ha parado de hacer cosas nuevas. Sí. Hasta literalmente el último libro, que hace una cosa muy chula, metiendo fotografías. Bueno, ya le ha salido uno. Este digo. Es que el gran libro de los perros. Vale, es que todavía no lo he visto. Que lo ha hecho a Pachas con Karim. Eso con es. Eso es. Sí, pero se han mezclado cosas. Es que no he tenido el gustazo todavía. Sí. O sea, bueno, y lo ha hecho siempre. O sea, yo siempre digo que Miguel reinventó 3 veces el cómic español. O sea, estuvo en el underground. Después se adelantó a la memoria histórica casi 10 años con Un largo silencio y luego prácticamente inventó la novela gráfica con María y yo, junto España, con Arrugas de Paco Roca. Sí, ese tour que hicieron juntos, que quedó reflejado en el Emotional Tour que editó Astiberri. Eso lo hace un autor totalmente único, vamos. Que fueron las bases de además, pues, la etiqueta de la novela gráfica. Él se renovaba cada 4 o 5 años, se renovaba totalmente. O sea, es decir, pasó de hacer La Vasca con el tío Emo y todo eso, a hacer Los sueños del niñato, que eran una flipada homenaje a todos los cómics que él quería y tal, y después el Perro Nick, que o sea, el Perro Nick se lo enseñas a gente que no sabe quién es Gallardo, a un americano o lo que sea, y se piensa que está hecho hoy en día, porque es súper moderno. Sí. Podría haberse puesto diferentes nicknames, iba a decir alias. Sí. Como Jean Giraud, Moebius, pues sí, Gallardo es que de hecho él firmaba muchas veces con nombres falsos, o sea, d'après Herriman, d'après Jean Giraud, d'après, o sea, hacía dibujos, sobre todo en el niñato, digamos, hay homenajes, hay uno, por ejemplo, al Tío Vivo, que lo ves y dices, hostia, pero si eso es una portada del Tío Vivo, ¿no? Pero con el niñato montado en una Vespa, con una señorita muy cuca de los años 50 detrás. Sí, bueno, influencias, esos guiños que siempre ha hecho, ha influenciado a mucha gente, y no solo del cómic, sino también de la ilustración, por ejemplo. Me atrevo a nombrar a Jordi Lavanda, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros que incluso hubo épocas que adquirían incluso mayor popularidad, iba a decir, que el maestro. Sí. Pero bueno, Gallardo también se fijaba mucho en ilustradores de los años 50. O sea, siempre ha sido un tío estudioso, no solo del presente, sino también del pasado, y dejando esos homenajes, como lo que tú has comentado, a portadas también de superhéroes que le molaban, y hacía su propia interpretación para que lo pilláramos 4, pero era como muy tenía como muchísima cultura, ¿no? de cómic y de ilustración. Era muy inquieto y absorbía todo. Era como una esponja. Y los dibujos animados también lo influenciaron mucho de los años 50, el Mickey Mouse, o sea, no me acuerdo cómo, Super Ratón, después el Magoo, Mr. Magoo, las cosas de la APA, en fin. El concepto cartoon, y de hecho el audiovisual también siempre ha estado un poco ahí, el cine, ¿no? Y aparte del documental de María y yo, él siempre hizo algún corto en sus comienzos que andan por YouTube. Hay cositas por ahí. Y ya que has mencionado el niñato, para mí el niñato a mí me voló un poco la cabeza. Para mí fue un poco mi salto a lector adulto, entre comillas, o que descubría, o que todavía era un chaval en realidad, realmente el underground, ¿no? Siempre me cito a Carlos Jiménez como un autor importante que me marcó, en el sentido de que por fin leí viñetas políticas con una carga política, etcétera, siendo yo un quinceañero por ahí. Pero claro, yo además lo primero que leí antes que Makoki fue el niñato. Por alguna razón me llamó la atención. Y compré, que hacía, me acuerdo, la portada aquella que hace un poco homenaje al Tales from the Crypt y demás, con los personajes puestos en los circos a la izquierda, en el Inspector Pector y todo aquello, me atrajo mucho, me lo compré. Y claro, aquello era una versión del lumpen español brutal y originalísimo, que dije, coño, esto es otra cosa ya, ¿no? Claro. Y he pasado a otro nivel, de alguna manera. Sí, ahí en el niñato, él estaba, digamos, trabajaba a medias con Juanito Mediavilla todavía. Efectivamente. Cuando él intenta ya, digamos, buscar, sobre todo en el dibujo, nuevas líneas y soltarse más, es cuando pasa a hacerlo todo. Y entonces es Los sueños del niñato. La parte, digamos, en que él evoluciona más, que acaba en Perro Nick. Es que quizás él también se dio cuenta del recorrido que iba a tener el underground, ¿no? O sea, le sacó todo el jugo que le podía sacar y supo leer el momento de pasar a otras cosas, ¿no? Quizás, cuando ya había hecho todo lo que tenía que hacer ahí. Sí, se le quedó corto, el underground se le quedó corto, entonces fue cuando empezó también con Perico Carambola, a dibujar cosas con otros autores, etcétera. Y realmente
A ver, él está súper orgulloso porque cuando yo le dije que le parecía si editábamos Los sueños del niñato de nuevo con el mismo aspecto que el Perronique y recuperándolo todo y tal, me dijo, se puso contentísimo y dijo, sí, es que eso es mi paso, a mí me parece, o sea, encantado. Lo único que se puso triste es cuando se enteró que eso no podía salir hasta finales de año. Ah, vaya. Porque él sabía más o menos que le quedaba poco, pobre. Claro. Y lleva mucho trabajo de restauración, ¿no? Todo eso. Sí, porque no hay originales. O sea, Miguel lo que tenía es que era un descontrol con los originales. Los regalaba, o sea, era la hostia. Yo tengo en mi casa originales que yo iba a su casa y me ponía a ponerle tramas a los tebeos y cosas así, ¿no? Y entonces había originales que en un momento determinado tenía la carpeta llena y los tiraba a la basura. ¿En serio? Los tiraba a la basura y claro, o sea, yo no podía concebir aquello, o sea, porque a mí me encantaba el trabajo de él, ¿no? Y entonces iba a la basura y le decía, oye, Miguel, ¿te importa que los recoja y me los quede? Dice, no, hombre, no, coño, pero entonces dímelo y ya no los tiro a la basura, claro. Ya te los daré siempre a ti, ¿no? Claro, es que la sensación de que una producción continua, ¿no? De probar cosas, de hacer cosas, y además, una anécdota, el otro día estuve en casa de Paula Bonet, la artista, ilustradora, etcétera, etcétera, y tenía un original de Gallardo. Claro. Y Paula no es una lectora especialmente de cómics, ¿no? Y en cambio Gallardo es un personaje, un autor que lo tiene mucho en cuenta, ¿no? Y ese original lo tiene como oro en paño, ¿no? Y dices, o sea, ha influido a mucha gente más allá de las viñetas. Sí. Bueno, y se ha visto, ¿no? Cuando tristemente falleció, yo no he visto una emoción igual, ¿no? En el sector, toda la gente, toda la que es más del rollo, quizás de Gallardo, y gente que a priori no tiene mucho que ver con el tipo de cómic que él hacía, y sin embargo un respeto, un cariño, no sé, yo no había visto nunca nada igual. Incluso con gente que no tiene nada que ver con el cómic y ni siquiera lee sus cómics, porque los ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en labores de beneficencia, ayudándolos a gente con disminuciones físicas, etcétera. Sí. O sea, es un tío muy querido, o sea, si en el funeral estaba aquello de bote en bote, o sea, era la hostia de gente emocionada al borde de las lágrimas. Se compartieron esas imágenes de gente dibujando sobre el ataúd, ¿no? Había unos rotuladores ahí, bueno, gente como José María Beá, o sea, gente de todas las edades. Mariscal, en fin, de todo el mundo estaba por allá. Sí, porque tú lo has dicho, era una persona también altruista en el sentido de que ayudaba, bueno, la campaña antirrumores por el norte, estuvo por ahí, incluso implicado políticamente en los comienzos de Podemos aquí, ¿cómo se dice? En común. ¿no? ¿Cómo puede? Perdón por este lapsus. Sí, de hecho, demasiado trabajo en mi cabeza. La alcaldesa estuvo en el funeral. Sí, ¿no? Sí. Y aparte, pues ayudaba a gente joven, gente nueva, que incluso no tuviera mucho que ver con su rollo, ¿no? Pero siempre ha estado ahí apoyando. Una persona muy vitalista. Y yo creo que por eso también te llama poderosamente la atención el que de repente pues nos deje, ¿no? Y casualidad, además, pasó unas semanas después nos dejó también Fernando Marías, que también fue un poco algo similar en el terreno de la literatura. Muchísima gente en redes sociales alabando no solo su obra, sino su calidad humana. Yo creo que eso es importante para que algo así ocurra, ¿no? Total. Y mira, has dicho una cosa también muy importante como persona y como autor, y es que nunca perdió la inquietud y la curiosidad por lo que hacía la gente joven. Sí. Que es otra cosa que a veces pasa, ¿no? Todos conocemos autores ya de cierta edad que directamente no leen cómics, no se interesan por lo que se está haciendo. Y en cambio él siempre tenía una palabra para la gente joven. Y eso hace que sea, bueno, pues conocido y querido por gente de todas las edades. Uh-huh. La otra cosa que yo creo que también es resaltable de él, que resulta evidente para la mayoría de la gente que lo conoce, es que se enfrentaba a todo. Uh-huh. ¿Vale? Se enfrentaba a todo, sin miedo, con humor. ¿Sabes? O sea, la peor cosa que le pudiera pasar, el testimonio es su propio cáncer, la enfrentaba con humor, riéndose de ello, ¿no? El boniato. Sí, pero vaya, en fin, sí. Bueno, de hecho ha quedado una obra también muy interesante en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, siempre se ha movido, por un lado, evidentemente una etiqueta claramente autoral,
pero variando en el sentido de que te podía hacer algo como El largo silencio y seguir con algo que nos podría seguir recordando mucho a esos comienzos, en el underground, ¿no? Sí. Sí, él llevaba siempre la libreta encima y tomaba notas y hacía gracias y chistes de todo. La de cosas que habrán quedado por ahí que no se publicarán nunca. Bueno, quién sabe, o igual... Sí, o no se publican, pero podemos verlas de alguna manera, porque aquí, por ejemplo, en el Grau hemos tenido la suerte de poder hacer una exposición de homenaje a él en digital, que es un montón de autores cercanos y autoras cercanas que le hicieron un homenaje, una idea de él junto a su gran amigo Paco Roques, cuando él ya estaba en silla de ruedas, como si fuera el profesor Xavier de X-Men, ¿no? Y que todos disfrazados, todos convertidos en superhéroes, dibujados como superhéroes, iban a la ayuda de ese boniato malvado, ¿no? Ese Galactus. Sí, si eso hubiera corrido a más gente, ese libro hubiera tenido como mínimo 100 páginas. Sin duda, ¿no? Pero esto ha sido un homenaje más íntimo, entre comillas, porque ya tuvo alguno... Bueno, de hecho yo mismo participé previamente, que un montón de gente, él iba colgándolo en Instagram y demás, le hacíamos caricaturas y demás, ¿no? Anteriormente. Ha quedado mucho material en ese sentido. Sí. Bueno, Emilio, yo creo que no te vamos a secuestrar más porque tienes que estar en el stand de la cúpula. Sí, tienes que vender. Hay que trabajar. En Graf nos parecía interesante empezar contigo porque tú has estado ahí siempre. No sé si quieres añadir alguna cosita sobre Miguel. Porque creo que has contado muchas cosas y creo que nos estamos emocionando un poco. Sí, creo que si cuento algo más es posible que se me escape la lagrimita. Sí, estamos un poco... Yo también me noto a mí misma, así que yo creo que es un buen momento para parar y que vengan nuestros siguientes invitados, invitadas. Muchas gracias, Emilio, y seguiremos con los tebeos siempre. Muchas gracias. Hasta pronto, Emilio. Pues seguimos, Borja. Tenemos otros dos invitados de excepción. Tenemos aquí con nosotros a Javier Olivares y Albert Monteis. Muy buenas. Nada más y nada menos. Exacto. Dos autores que no necesitan presentación. Y podemos preguntarles, Borja, quizás por ese momento en el que ellos descubren a Gallardo, ¿no? Porque antes contabas tú que... Sí, pero tú no lo has contado, Yo no lo he contado, pero lo cuento porque en mi caso es casi el contrario al tuyo, porque yo lo descubrí muy tarde. Piensa que la primera obra suya que yo leí fue María y yo. Fíjate, pero es que eres joven, tío. Bueno, soy joven y un lector tardío de cómic adulto, ¿eh? Yo empecé tarde, tuve ahí... Una demora, ¿no? en el curso natural de los acontecimientos y recuerdo leer aquello y flipar porque era como una cosa totalmente diferente a cualquier otro cómic que se podía encontrar, súper libre, como muy fresco en el lenguaje, y luego ya investigué y vi de dónde venía Gallardo y claro, flipé cuando leí sus primeros cómics. No sé, ¿con quién empezamos? Javier, Albert. Si queréis empiezo yo. Gallardo lo descubro en el Víbora, en los 80. Yo, pues en octavo de GB o así, fue el momento en el que descubrí un poco el TVO adulto. A eso me refería yo con el curso natural de los acontecimientos. Claro. Sí, puede ser, claro. Es cuando entraba víboras en casa escondidas. Pero ya en octavo de GB entraban víboras en tu casa. Y yo es que me flipé de repente, que yo leía sobre todo superhéroes y cuando descubrí todo el cómic adulto de los 80, pues me volví loquísimo con todo esto. Yo creo que hasta que no estaba en el instituto... Hasta que llegó un punto que tenía tantos que eran imposibles de esconder y dije, mira, tengo esta colección aquí y lo aceptáis, padres, y de hecho lo aceptaron bien y ya está, no pasó nada. Pero como salían tetas y tal, pues había un momento en el que me daba un poco de pánico hacer esto en casa y ya está. Pero bueno, el caso es que en el Víbora, yo la primera historia de Gallardo que recuerdo, y de hecho tiene que ver con la primera fascinación como autor que tuve con Gallardo, es una historieta hecha wash de, no sé si era El Niñato, que era un niño que veía la tele. Los sueños, algo así. Lo hemos mencionado antes con Emilio. Y que se le metía, bueno, que los monstruos de la tele, ¿no? Unos personajes de cartoon demonizados, pues le metían en la tele y había una escena ahí como de rollo cartoon, un poco a lo Twilight Zone, ¿no? Mezclado con el expresionismo ahí, ¿no? Claro, para mí Gallardo al principio y durante mi primera etapa de autor, lo que era, aparte de ser un DJ gráfico, ¿no? Un tío que iba cogiendo cosas de un montón de sitios distintos y las mezclaba y ponía un trozo de Watchmen y un cartoon y te lo convertía en un cómic y tal. Era un maestro del wash, era un maestro de la técnica del wash, que era algo dificilísimo de controlar. Lo que era témpera de toda la vida. Claro, ¿no? Que cuando estaba en la facultad me miraba lo de Gallardo, intentaba hacer lo mismo y lloraba porque no había manera de tener ese control, y más en una página de cómic. O sea, lo que hacía, además de ser un artilugio pop brutal, era un milagro de la técnica directamente.
Sí, yo lo que pasa es que me pasa un poco como Gerardo, que yo el Víbora, yo no era lector del Víbora. Yo empecé a leer cómics con el 1964. Sois gente seria. No, en mi caso fue que mi madre me trajo una vez, y me acuerdo perfectamente del día, estaba yo en mi casa y debía tener, pues eso, 18, 19 años. Y estaba dibujando, o incluso menos. Y me aparece con un 1984 con una portada de Corben, que la había visto y me dice, he comprado esto en el mercado. O sea, ni siquiera me dijo, he ido a una tienda de cómics que no... Pero sabía que te iba a gustar, ¿o qué? Sí, a ver, me veía dibujar sabía que tenía un hijo desde un que poco yo rarito, tenía... ¿no? Sí, bueno, eso también. Sabía que yo tenía... A mí me gustaba dibujar y estaba todo el día dibujando cómics, leía mucho Mortadelo, tenía muchos cómics, o sea, la casa estaba llena de cómics. Pero claro, esos cómics yo no los había visto nunca, ¿no? O por el kiosco no pasaba, o era un cómic que estaba fuera de mi radar absolutamente. Y yo todavía no había entrado ahí en contacto con la gente de Madrid, por los dibujantes estos que estaban allí luego alrededor de la tienda esta de Camelot y tal. Yo era justo antes de eso. Y claro, pues yo veo en 1964, imagínate, Corben, ahí todo el mundo, todos los dibujantes, me explotó la cabeza. No era el número 1 de 1964, debía ser el 8, 10, o sea, no que sé. dijiste, ahí claro, 9 antes. Y entonces, exacto, luego me pasé mucho tiempo, claro, iba al kiosco y el que estaba era ese. Claro, es que ahora no se entiende, pero claro, tú ibas a ahora en la tienda de cómics puedes pedir el número 8. De hecho, de esas, número 5. Las revistas de Tutain, sobre todo, detrás siempre llevaban un listado de todos los números para pedirlos por correo, claro. Pero a mí me parecía algo que no estaba a mi alcance, que era como para gente que... Sí. Yo tampoco me puse nunca a pedir nada por correo. Es verdad. Lo que hice fue, me acuerdo, iba a la Cuesta de Moyano, que estaba cerca más o menos, me pillaba todos los anteriores y empecé a comprarlos. Entonces el Víbora los llegué a ver, los veía, pero para mí estaba un poco fuera de mi radar de interés. O sea, me parecía una revista tipo, pues casi como el Bang, o revistas, no, el Bang yo creo que ni siquiera lo conocía, pero una revista es un poco más Bésame Mucho, como en los Underground, el Star, como revistas de dibujantes que para mí no dibujaban bien. Claro, yo en esa época, imagínate, Corben y para ir para arriba. O sea, el estándar yo lo tenía, pues eso, de dibujantes buenos. Ojo, que hay gente que cree que Corben no dibuja bien, bueno, a día de hoy. Sí, a ver, te estoy hablando de una mente sin formar, de 18 años. Pero a mí el dato de que tu madre dijera, voy a regalarle Sí, yo todavía hoy me sorprende que tuviera esa... No sé, ese gesto, ¿no? Porque yo hubiera encontrado eso al final porque hubiera ido a Camelot y estaban allí, o sea, pero hubiera tardado más de pronto y fue como una cosa... Si hubiera traído un Víbora, quizá al Víbora probablemente le parecía muy punky, porque dices tú, porque droga, sexo, todo muy salvaje, y esto, pues bueno, sí, Corben tenía ese punto así un poco más ranete, pero bueno, estaba bien dibujado, era más artístico, exacto. Y tenía otra cosa, la revista tenía un empaque un poco menos macarra, menos de barriada, un poco menos chungo, ¿no? Y entonces nunca, o sea, yo a Gallardo ya me pasa un poco lo que a ti, que empecé a leer cosas de cómics y tal. Y yo creo que lo primero que empecé a ver de Gallardo probablemente fue estas cosas que hacía de Watts, del Niñato, porque ahí hubo un momento, había un Gallardo ilustrador. Eso te iba a decir, claro, es que también tienes una amplia yo como ilustrador sí que me había encontrado ya con cuentos infantiles, con ilustraciones en revistas de Miguel Gallardo. Claro. Y además con una estética que a mí me gustaba mucho, ¿no? Esta estética que él tenía, bueno, entre otras muchas, pero sobre todo de los años 50, 60, ¿no? Que le gustaban mucho esos ilustradores clásicos así americanos, de Sasek y toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, por ahí entré enseguida. Y luego empecé a leer historietas suyas, pero ya no tonto. Sí que luego me compré, pues no sé, probablemente los primeros serían Roberto España y Manolín. Gran TVO. Claro, que a mí me parecía graciosísimo, era súper gracioso. Y luego ya pues empecé a tirar para atrás un poco, ¿no? Y lo del Niñato creo que no lo compré. Perronic, que es un Perronic, pero a partir de ahí hacia adelante. O sea, por ejemplo, Makoki, me he leído cosas sueltas, pero no tenía los álbumes, ni sé la historia del personaje. La muerte de Makoki sí que lo compré porque se la hizo mucho después. Porque eso ya fue, la etapa de Glenat y todo eso. Claro, entonces, en realidad, esa etapa de Makoki yo le fue anterior incluso, ¿no? Porque Gallardo llegó a dirigir la revista Makoki para el kiosco, que salió durante un tiempo, y eso sí que yo creo que era para muy cafeteros, ya que lo pillamos cuatro. Pero bueno. La revista Makoki no. Bueno, yo en su día, cuando venía con mis padres, cuando era crío aquí a Barcelona, una visita era a la librería Makoki, que existía. Sí, es verdad. Y de hecho, Miguel... Era Felipe Borrallo, ¿no? Sí, Borrallo era el dueño, estaba en la Plaza del Pino. Y Miguel, durante toda su carrera, incluso cuando María y yo, él sabía que cada vez que se sentaba a firmar venía su público Makoki, que era la gente que decía, ¿por qué mataste a Makoki? No sé qué. Y tenía mucha mano izquierda con ellos, además. Era un tío que como era una persona muy sociable y muy elegante y tal, pues sabía... Pero claro, estaba ya en otra
Sí, Otra me onda. Me resulta curioso eso, el empezar por María y yo, de repente ir hacia atrás y de repente leerte el Makoki, ¿no? Es un impacto, ¿no? Es una locura, sí, porque además es que Gallardo no tenía una obra igual a otra. Antes nos decía Emilio que cada 4 o 5 años se reinventaba, y es verdad. Entonces es pues, un dibujante total, todoterreno, una esponja, decía yo antes, ¿no? De influencias. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de Gallardo, la esponja, un tío que sabía, yo por eso hablaba de un DJ, ¿no? Porque era un tío que iba cogiendo de aquí, de allí, cosas que le interesaban, de Bruguera, de Vázquez, de la ilustración americana de los 50. De Jack Kirby. Claro, de Jack Kirby. Pillar cosas de superhéroes claro, y hacerlos a su manera. Lo homenajeaba siempre que podía a Kirby. Y era de los primeros que yo conocí en Barcelona, que tenía una biblioteca, eso, con los libros de viajes de Sase, con una selección que en ese momento era muy difícil de encontrar en los últimos 80, ¿no? Que ahora seguramente es más fácil conseguirlo todo, pero en ese momento él sí que iba rescatando pequeños tesoros, ¿no? Sí. Y se tenía una biblioteca de imágenes en la cabeza, yo creo que mucha gente no tenía en ese momento, claro. Sí, el estudio de Gallardo, yo me acuerdo cuando veníamos a Barcelona al salón al principio, que él siempre estaba por el salón. Sí, bueno, es que fue, antes lo ha comentado Emilio, que en los comienzos del salón del cómic, del salón, estaba por ahí Miguel. El primer salón, o sea, el cartel del primer salón del Cómic de Barcelona es de Miguel, creo, ¿no? Que es esa imagen de los dos lápices, que son las dos torres. Cuando era en la Fira, que luego pasó a Drassans, si no me equivoco. Luego hubo algún año que no se hizo. Estuvo en el Borne, después un tiempo. Yo me acuerdo, el primero que yo fui, bueno, el primero fue el de Montjuïc, que fue no sé si el primer salón del cómic o el segundo, pero yo me acuerdo que fui con todos mis colegas de Madrid, con las carpetas, que me dejé olvidar la carpeta, además, siempre lo cuento. No me digas. Sí, apoyada en el stand de la escuela Joso, además. Ah, sí. ¿Pero la recuperaste? Sí, me llamaron de la escuela Joso, muy majos. Oye, que aquí tenemos una carpeta. Bueno. Debieron abrirla y pensaron, qué bien, Alisto, tal, y no. A veces se la ha dejado, ¿no? Yo qué sé. Moebius o Will Eisner, no. Entonces dieron, vaya mierda. Bueno, pero años después hubieran dicho, coño, Javier Olivares, qué barbaridad. Ya un poco tarde. Pero sí, fueron encantadores, me la devolvieron y yo pasé un pánico porque, imaginaros, ¿no? Llegar allí, tu padre, ¿qué tal? El salón del cómic, ¿has hecho algún contacto? No, y además me dejó. O por lo menos no te la dejaste en el tren de ida, que hubiera sido peor. Horrible. Bueno, lo que pasa es que ese fue el primer año y yo ahí no conocía a Miguel, ¿eh? O sea, yo a Miguel personalmente le conocí ya en los 90. Ajá. Pues yo me imagino cuando ya estaba publicando a lo mejor un poco cosas en fanzines o en Camaleón, que ya empezaba a publicar. Entonces ya sí que Miguel, ya digamos que formaba parte del grupo de gente que conocíamos, ¿no? Porque conocía a Manel, conocía a mucha gente. Y luego llevamos a ese estudio de vez en cuando, una visita al estudio de Miguel. Era muy bonita, como lo dices tú, porque tenía, aparte de los originales y todo, es que él tenía unos libros que nos dejaban a todos alucinados, ¿no? O sea, parte de mi tesoro bibliófilo es de cuando Miguel se mudó de estudio y todo lo que él no quería me dijo, coge lo que quieras. Y claro, tengo ahí maravillas que él ya las tenía súper asumidas, me imagino, y tal, pero vamos, que... Sí, o sea, porque ha comentado Emilio antes que se deshacía de los originales, como que los tiraba a la basura prácticamente. Ah, sí. Y de todo lo que tenía y tal, sí, ¿no? Que no era muy... No guardaba todo ni nada. ¿Qué va? Vosotros sois así, ¿no? Yo lo guardo todo. A ver, yo los originales porque he descubierto que en un momento de bajona de trabajo siempre te los puedes vender y eso es un activo que tienes en la vida, ¿no? Con lo cual les tengo ese aprecio, pero como material para mí son documentos de trabajo, claro. Sobre todo los que seguís dibujando en analógico, en gran parte, claro. ¿no? Bueno, pero yo es que no sé, a mí me gusta dibujar en analógico, yo no soy un profeta ni del apocalipsis, de estos es que tendríais que dibujar a mano, ni nada, o sea, no para nada, yo creo que cada uno dibuja como quiere y lo que pasa es que a mí me gusta sentarme, pasar la tinta. Sí, claro, eso es muy agradable, sí. Entonces, yo, Miguel, creo que una de las cosas, de hecho Paco Roca hizo una historieta hace poco sobre eso, es que no era un enamorado del acto de dibujar. Le gustaba el dibujo, le gustaba contar historias, pero no era una persona a la que trabajar en eso, o sea, trabajar en general, ¿no? Yo de hecho, una de las primeras cosas cuando conocí a Miguel que dije, yo quiero ser como tú, es que los lunes no trabajaba. Los lunes era un día que le gustaba mucho porque todo el mundo estaba trabajando y él no trabajaba. Al cine, iba a ver amigos y todo eso y tal. Y yo decía, pues eso me parece... Aún no lo he conseguido, por otro lado, con lo cual... Te diría que el lunes es el peor día de la semana, en mi caso. Los lunes son no, pero yo creo que era una cosa ideológica. O sea, sí, como de el lunes es el peor día para todo el mundo menos para mí. Claro, lo del Blue Monday y estas mierdas. Eran mil lunes, ¿no? Yo creo que él lo hacía por eso, por justo decir... No, yo desde las lecciones, el wash y no trabajar los lunes... Lecciones los dos puntales existenciales. Pues sí. Sí, lo del Watch, yo que trabajé muchos años con Watch,
miraba también mucho a Miguel. Tú llegaste a la excelencia con el wash también, has rozado ese cielo bueno, imposible. No lo sé, pero pero yo me acuerdo que porque yo era de estos dibujantes tontos que hacía la acuarela muy plana. Y alguien me dijo una vez, a ver, no te mates, porque yo quería hacer unas acuarelas súper planas. Y me dijeron, pero ¿para qué quieres hacer una acuarela plana cuando la acuarela, la gracia que tiene, claro. que puedes jugar con ella, haz con wash, que el wash es muy plano, y dije, pues es verdad. Claro, el siguiente paso fue, ¿para qué haces wash planos si tienes el ordenador. Photoshop y le das solo al cubo? No sé, a mí me costaba mucho, de todas formas, que el wash, que la témpera fuera plana, me costaba, y era como una obsesión, ¿no? Que te tenía que quedar plano ahí. Depende de, a ver, hay gente que le gusta que le quede con inutilidad, cositas, pero bueno, depende probablemente de 2 factores, bueno, de 3. 1, tu habilidad para mezclar. A mí eso me lo enseñó alguien. Es muy importante que el wash esté muy bien mezclado. Luego la marca, que es un wash malo o un wash bueno. Y luego el papel. Un buen papel y un mal papel. Si tienes todo eso, puede que te quede bastante plano. Sí, eso lo contaba Manel la primera vez que habló con Miguel sobre el wash. Manel hablaba de témpera, no de wash, que era, y le dijo, oye, explícame para lo de la témpera cómo lo haces, y Gallardo que le dijo, lo primero es que no lo llames témpera, llámalo wash, te vayas a comprar a la tienda, no pidas témpera. Las témperas son en el colegio, ¿no? Ahí en preescolar. Pues que son estos de cristal que teníamos todos que se secan. Claro, sí, yo pintaba mucho con wash. No, sí, de hecho, a ver si se pueden usar. En la facultad y también a veces podías usarlo un poco tipo témpera, ¿no? Perdón, tipo acuarela, mojabas un poco y tal. Sí. Pero sí que era... pero yo cuando veo estos dibujos a témpera tan perfectos y tal, que parece que están hechos con Photoshop, a mí me alucina. Digo, qué precisión, ¿cómo lo hacen? Bueno, también, yo sé, creo que lo de la precisión, que el otro día lo hablaba en las clases de la escuela minúscula, ¿no? Me decían, no, es que claro... Antiguamente, es verdad, tú vas a ver exposiciones de dibujantes de los años 20, 30, 40 y son hiperperfectos. Pero son hiperperfectos porque no tenían otro remedio, porque no había una manera de arreglar eso. O sea, lo tenían que dar perfecto a la imprenta para que saliera perfecto. En el momento que puedes empezar a retocar, mi mente, yo siempre cuento que una vez fui a escanear una tira mía de los años 90 de Madrid Comics, de estas que hacía yo a plumilla, que estaba como una maraca de loco, plumilla y pequeñita, y una doble página, y me acuerdo que la escaneé para mandársela a alguien, y lo fui a limpiar en Photoshop, y no había nada que limpiar. Me quedé un rato mirando así, y dije, joder, esto lo he perdido, o sea, ahora le estaría un rato ahí retocando, esta mano me ha quedado fatal, aquí hay una mancha. Si una cabeza es más grande, sigues adelante, después la reduces. Sí, da igual, pero eso claro. lo aprendes porque no tienes otro remedio, y luego ya... No lo necesitas, da igual, te vuelves más descuidado porque puedes arreglar cosas luego. Y entonces ellos no eran así, pero no por nada, sino porque no tenían manera de arreglarlo. Y Miguel era un poco de esa escuela, porque yo he visto originales, Yusot tiene algunos originales de Miguel, un cartel precioso de Miguel, guas enorme, y te acercas mucho. Y el del abrigo de Polil, puede ser, ¿no? Sí. Es la portada del Pulp Art, ¿no? La imagen esa es buenísima. Además, lo que me gustaba también de Miguel es eso, ¿no? El apropiacionismo pop tan chulo que tenía. Sí, a mí era una cosa que me fascinaba de siempre. En los buenos estilos, me refiero a buenos estilos como gente que cabe todo. O sea, que puedes coger los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bueno, si sabes, de Polil, el Carpanta... Hombre, a ver... Bueno, eso es pop art, total. Claro. Si sabes, pero Miguel tenía esa cosa. Si sabes integrarlo... No, bueno, es que además Miguel tiene algunas imágenes de multitud de personajes, que algunos es que son incluso de estilos diferentes, pero perfectamente integrados y funciona muy bien como imagen en conjunto. Gross, le gustaba mucho Gross. Le gustaba mucho ese dibujo así ¿cómo se llama un americano... Sí, bueno, Steinberg, Sasek, o sea, iba por ahí, iba muy por ahí, le gustaba mucho, pero era muy Gallardo, o sea, al final... Sí, lo hacía estaba muy claro que era suyo en todo momento, o sea, porque... digamos, lo gallardizaba, ¿no? De alguna manera, era muy chulo. Enseguida era... Y además, el humor de Miguel, yo siempre... Esas historietas que tiene de personajes que salían a un atril, que era ya un gag recurrente suyo, ¿no? Explicaba algo y salía un señor en un atril, se ponía los dedos en la nariz y empezaba a explicar. Y ya te reías nada más de estos. Se coloca bien las gafas. Sí. Era el mejor dialoguista de gente que no dice nada, ¿no? De gente dudando de lo que va a decir, ¿no? O sea, tiene un montón de páginas estas que a mí me flipaban, además, que decía, pero cómo, qué naturalista, ¿no? Sí. Bueno, y fijaos, hay una cosa que a mí me parece súper interesante, que es que siendo un virtuoso de la técnica, como estáis diciendo, hay un momento en su carrera en el que sabe prescindir de todo eso y empezar a contar cosas de manera súper directa, utilizando el dibujo
totalmente imperfecto, sin preocuparse de nada, ¿no? A partir de María y yo, todos sus libros son de una espontaneidad y una capacidad para escribir con el dibujo, ¿no? Casi podríamos decir, que es alucinante, sin ningún complejo. Un tío que viene, pues eso, a hacer unos guas que flipas, es capaz de decir, no, esto ahora, para esto no me vale. Me parece que eso dice mucho de su capacidad artística. Sí, absolutamente. Yo me acuerdo de una feria de Frankfurt, de hecho fue que íbamos de invitados a algunos comiqueros que me enseñó la libreta con María y yo, y a mí mi primer pronto fue un poco de torcerme, ¿sabes? De decir, claro. Pero si tú puedes hacer más cosas más virgueras, sí, ¿no? Tú puedes dibujar mejor, ¿no? Sí, claro. sí. Yo reconozco que mi primer pronto fue decir, bueno, bien, pero claro, yo creo que en este caso incluso, seguramente, bueno, por un lado, que él estaba ya en un punto en el que yo creo que había reflexionado bastante sobre el dibujo, había hecho bastantes cosas para no tener que demostrar nada y simplemente contar una historia, ¿no? Y posiblemente es que para esta historia no le debía valer tampoco el lenguaje que tenía hasta ahora, que era un lenguaje pop para contar otras cosas, ¿no? Y de repente se ve tiene que contar la vida de verdad, ¿no? En vez de contar la vida de ficción o otras cosas, ¿no? Y me imagino que por ahí va la cosa. Pero siempre sin perder el sentido del humor que le caracteriza. Pues yo creo que vamos a ir cortando este bloque, entre otras cosas porque, Gerardo, tienes que irte corriendo, ¿no? Tengo que ir a una charla. A una charla, una de tantas que vamos a ver en Gerardo. Javier, Albert, muchas un placer gracias. teneros aquí hablando del Gran Vamos. Miguel y seguir disfrutando del Graf. Ahora yo retomo por aquí a hablar de la obra de Gallardo. Muchas gracias. Seguimos en el Graf con este homenaje a Miguel Gallardo y tengo el placer de tener delante de mí a las actuales, iba a decir reinas del underground, igual me decís vete a tomar por el culo, ¿no? Ahora otra vez Reina me llama mi madre nada más. ya, es que es un tópico asqueroso, lo reconozco. Ahora otra vez Rosa Codina. Hola. Bienvenidas para hablar de esa persona que tanto nos ha marcado a los lectores del cómic así contracultural y demás, ¿no? Y por cierto, aprovecho para agradeceros que exista también Push Comics. Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias. Al margen de vuestras obras Muchas particulares. gracias. Sí. Contadnos, la primera vez que llegó a vuestras manos un TVO de Gallardo. Yo ya conocía a Gallardo con el pelo blanco, con su hija al lado, ¿sabes? Típico, mítico Gallardo, documentales, todo Imagen icónica. Imagen icónica de él y María, ¿sabes? Pero yo no conocía la parte underground de Gallardo, ¿sabes? Y yo llegué yo me leía el Víbora a partir de los 90. Claro. No conocía lo otro. Y me acuerdo de estar enseñándole un cómic que todavía no ha salido, pero fue con el primero que fui a la cúpula, y Emilio decir, es que no leía estos guiones desde Gallardo y Mediavilla. Y yo hacer pop, y entregar la oreja y decir, un momento, disculpa, ¿sabes? y él decirme, sí, Gallardo y Mediavilla, no sé qué, empezar a hablarme de ellos y decir, si hablan como los personajes que yo escribo, me va a interesar muchísimo leerlo, ¿sabes? Y entonces fue cuando en la cúpula tienen todos los víboras así archivados en unos libracos gordísimos que los recopilan todos y buscar los primeros tomos. Y bueno, aquello fue... O sea, lo recuerdo como el día de Navidad cuando tienes 8 años. O sea, recuerdo empezar a leer mi historia pues, de eso de rollo La fuga de la modelo y toda esa historia y tal. Y cómo estaba... Claro, Mediavilla tiene muchísimo mérito, a mí me flipa lo que hacía, pero los dibujos de Gallardo también eran la hostia. Como unos monigotes así tan luego todo súper currado, en realidad todos los detalles que tenía. Me gusta cuando un dibujante hace algo que parece simple, pero no lo es en absoluto, y ¿sabes? es muy expresivo y funciona muy bien. Parece que puedes mirarlo y decir, son monigotes, pero luego dices, cabrón, ha dibujado todo un fondaco que flipas ahí con todos los detalles ahí, es muy bueno. Y desde entonces recuerdo de tenerlo como un ídolo. De hecho, me lo encontré un día que estaba yo allí en la cúpula dibujando y de repente salió del despacho de Emilio. Recuerdo que se me cayeron las bragas, fue verlo y hacer allí mismo en la puerta del lavabo, que no sabía si esconderme en el lavabo, esconderme me cagué viva y nada, le di la mano en plan, sí. ¡Es Gallardo! ¿Y hablaste con él algo o qué? No, no, él me dijo, hola, y yo hice... Y le di la mano y él me dijo, y él miró a Emilio y le dijo, bueno, ya hablamos de esto, no sé qué, no sé cuánto y tal, y yo me quedé un rato así. Y luego eso, lo típico que dices, ya no me lavo la mano. Y Emilio se reía de mí, de la cara que se me había quedado, porque se me quedó una cara de gilipollas completísima. Porque él, claro, estaba tan tranquilo, me dio la mano en plan de, yo no sé quién es, pero yo le di la mano. Y yo luego estaba en plan de, Gallardo, tío. Sí, y me acuerdo de eso con muchísimo cariño porque me hizo muchísima ilusión.
Está curioso porque yo no me había dado cuenta, claro, que ese contraste que hay gente que habéis leído primero o visto primero, María y yo, y luego habéis descubierto dónde eran, totalmente al revés, ¿no? Es curioso. A mí me pasó algo parecido. Yo sí que lo conocía porque yo empecé con Peter Punk y el Víbora y eso, cuando era adolescente, eso que empieza a ser punk y dices, hola, cómics de punkis, cómo mola esto, tal. Lo que pasa que como no le pones cara, yo sabía su nombre y ya está. Y hasta al cabo de un montón de años, que estaba yo estudiando ya ilustración en la Escuela de Arte, que de repente nos dicen, mira, vamos a hacer una conferencia, va a venir Miguel Gallardo. Y acababa de sacar el María y yo. Y nos hizo ahí la presentación y tal, y justo antes empezó a poner, me están llamando, creo. Bueno, increíble, oye, siempre igual. ¿Cómo la Nada estamos mejor que liando? grabar un podcast y no apagar el móvil. Hoy estamos Sí, fatal. es brutal. Sí. Pues entonces Pero fue pero cuando... qué politono tenías. No, eso La era jungla. una alarma. Ah, vale. Sonaba con una samba, digo, no te pega, La Rosa, típica alarma de las 6:30. La típica alarma de las 6:30. Da igual, vamos al Vamos, lío. centrémonos. Sí. Y allí fue cuando realmente dije, pero, claro, Gallardo es Miguel Gallardo. Claro, no, pero después era como Miguel Gallardo. Porque claro, No lo relacionabas. yo hacía ilustración, entonces, claro, ya conocía pues como las últimas cosas que hacía últimamente, que eran así como viñetas de él, no sé qué. Y entonces sacó el María y yo, que estaba empezando a petarlo, pero es que lo acababa de sacar. Y claro, de repente fue como, hostia, son la misma persona, pero claro, han pasado 30 años. Claro, y fue como mi cabeza hizo... Y claro, yo lo vi ahí con el pelo blanco, es eso que dices tú. Tan y yo no tuve tampoco como... Me dio mucha vergüenza acercarme a hablar con él, porque además en ese momento él era el presidente de la APIC, de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña y tal. Y claro, yo como una alumnita de ilustración ahí, me daba una vergüenza que flipas estar ahí con esa eminencia, ¿sabes? Y lo vi de lejos como, wow, y ya está. Sí. Y no... Es triste, pero nuestras historias con Gallardo son así, de admirarlo muchísimo y no tener huevos de acercarnos nunca a decirle nada. Me da pena pensar, os podría contar una anécdota súper divertida, pero es que no la hay. Bueno, a mí me parecen divertidos. Yo tengo una anécdota tristísima realmente con Gallardo, y es que vino un día que para mí, repito, idolazo de que se me caían las bragas, y vino un día en un salón del cómic y me dijo, oye, ¿quieres venir aquí a pintar esto de viñetas por sonrisas o algo así se llamaba? De como una asociación así, y haces un dibujo allí y tal y cual. Y yo, es que he quedado. y le tuve que decir que no, y él dijo, y cogió y se fue, y yo pensé, Dios. Que se arreglaba todo diciendo, ¿podemos quedar en media hora? No se me ocurrió. Cogí y le dije a Gallardo, luego me estuve años diciendo, ¿cómo has podido? Sí. Y cogí y le dije, encima una cosa solidaria, ¿sabes? Que si me hubiera dicho, vente a dibujar un que rato. Quedaste no como una rancia que quedé flipas. Como una rancia de mierda, y pensé, tío, Gallardo tiene que estar pensando que soy gilipollas. Qué pena, pero sí, cogí y le dije y te estuviste una época pensando que estaría enfadado contigo, porque yo me sí, acuerdo, sí, eso fue sí, hace y le escribí, que hará 3 años de le esto. escribí y me dijo, ¿qué? No se acordaba. ¿De qué estás hablando? No se acordaba, que va. Sí. No lo registró. Y me decía, y luego después yo decirle un texto ahí increíble, en plan de lo siento, porque no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, pero si esto de las viñetas por sonrisa lo hacemos cada año, como diciendo, si no has podido ir puedes ir el que viene, ¿sabes? No pasa nada. Claro, sí, claro. Pero para mí fue como, le he cagado que flipas, ¿sabes? Bueno, es esa faceta que ya hemos citado, altruista que tenía, ¿no? Que colaboraba con las asociaciones y demás, y estaba muy bien también, ¿no? Tenía tiempo para todo, en realidad. Muy vitalista. Siempre estaba en un montón de cosas, o sea, yo no tenía una relación con él ahí de colega ni mucho menos, pero siempre lo veía promoviendo cosas de voy a estar en tal sitio, voy a dar una charla en tal sitio, tal. Siempre estaba ha hecho muchísimo por muchísimas cosas, muchísimas causas, en verdad. Siempre estaba ahí metido. Sí, por subrayar también ayudaba bastante a la gente que empieza. Hay mucha gente que le recuerda por eso, ¿no? Que le dio algún consejo o le recomendó lo que fuera y hizo que de alguna manera pues se metiera en el mundo de los cómics, ¿no? Sí. A mí la verdad es que cuando Emilio, yo he estado en la cúpula mucho tiempo allí dibujando y tal, cuando Emilio me contaba aventurillas de los primeros del Víbora y tal, mis favoritas siempre eran las de Gallardo y Mediavilla. Eso sí que lo digo, y lo digo vamos de corazón. Era empezar a hablarme de Gallardo y Mediavilla y contarme cosas, y yo como un crío pequeño escuchando, en plan, eran las más divertidas.
Yo me meaba cuando contaba eso de que les encantaba el colacao, es que me meo. Tú imagínate todo ahí rodeado de esa Barcelona ahí después de la dictadura, todo, drogas, orgías, no sé qué tal, y Gallardo Mediavilla bebiendo colacao, es que me meo solo de imaginármelo, tío. Qué buenísimo. Me encantaban, sus aventurillas siempre han sido mis favoritas. Bueno, y aparte Gallardo siempre ha sido, por seguir hablando un poco del garage y por ir acabando, porque tenéis un stand y tenéis que volver a firmar cantidades brutales de cómics, que el espíritu del grab, de la autoedición, del fanzine y tal, estaba ahí muy vinculado y siempre ha sido un poco casi el padrino, ¿no? Por eso le hemos dedicado también esta edición, porque apoyaba mucho, y ya la primera edición que hicimos, que fue muy improvisada, ahí estaba él de los primeros, ¿no? Y luego vinieron muchos más ahí a apoyar, Max, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre estaba ahí, de alguna manera. Es lo estás definiendo perfectamente en general, siempre estaba ahí. Gallardo siempre estaba ahí, en todos los sentidos. Pues muchas gracias a vosotros. Y Rosa por participar aquí en este homenaje a Miguel. Un placer. Y seguir firmando cómics y seguir haciendo Push Comics, por favor. Sí. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Pues seguimos con este homenaje a Miguel Gallardo, ahora con Roger Mesa y Daniel ausente. ¿Cómo estáis? Bien. Grandes divulgadores de la cultura popular y del cómic y de tantas cosas. Y es que me alegra mucho veros, porque llevábamos tiempo que no nos veíamos, ¿no? Este grab está siendo también un punto de encuentro para que nos veamos mucha gente después de esta locura de la pandemia. Todo el graf anterior fue 3 días. Claro, fue el punto. Exacto, entonces da muy bien punto de inflexión. No sé si las fechas son las mismas, pero casi. Da como 2 años. Casi, aparte que cuando tuvimos que cancelarlo, hubo gente que se enfadó, claro. Hubo gente que se enfadó porque, claro, tenía la gente había reservado sus Airbnb, sus hoteles, sus aves, sus mierdas, y claro, de repente hay quien no pudo cancelarlo a tiempo y se quedó sin la pasta, y claro, al principio era como, ¿cómo que lo canceláis? ¿Pero por qué? ¿Pero tal? Y al de 3 días estado de alarma. Fue una cosa así. Justamente yo me acuerdo que yo tenía que preparar, tenía una charla, la que he dado hoy, la de la mesa redonda de los cómics de Extra Radio, y era el día, el miércoles, y le mandé un mensaje a Gerardo, ¿qué pasa? Y me dijo... Es que ocurrió todo en 4 días, sí. Pero así. Esta vez me ha ido súper bien, porque cuando me llamó para que hiciera otra vez la charla, me dice, ¿te tienes más a hacer una charla? Digo, ¿de qué es? La misma. Digo, sí, ya la tengo. Que la tienes preparada. La tengo preparada hace 2 años. Yo era testigo y le dijisteis, tienes que hacer una charla, y hostia, con la tarea que estoy. No, pero es la charla de hace 2 años. ¡Ah! Perfecto. Sí, tengo el PDF aún guardado. Sí, fue como el meme ese de la señora de cuando la República Catalana. Es que el meme ese de la señora del antes y el después. Sí. Pero al revés. Que hizo un dibujo muy bueno Pedro Vera. Pedro Vera. Hizo un dibujo muy bueno de eso. Bueno, ya llevamos hablando con unas cuantas personas del gran Miguel Gallardo, y ha surgido una cosa que yo no me había dado cuenta, y es que hay gente que ha empezado con María y yo, y luego ya al underground y al revés. Supongo que vosotros empezasteis por el Niñato, como yo, o Makoki o algo así. Yo lo tengo muy claro, porque debió ser la historia que no era de Makoki, que había en el Víbora número 1. Porque yo me compré el Víbora número 1 en el kiosco, que además recuerdo que lo compré porque mi padre compraba en 1984 el Tótem, y yo iba a buscar cómics al kiosco, tebeos, y no había salido nada nuevo, pero había esa portada tan chula, la de Nazario, ¿no? La de Nazario, y me lo compré yo. Y o sea, yo, fíjate, te diré que el impacto tampoco me impactó mucho, pero me hace mucha gracia pensar, porque esto lo estuve luego cuando recopilaba mis colecciones de cómic, que en 1 año pasé de leer el semanario Spirú a leer el Víbora. Sí. Porque el semanario Spirú, que salió en la edición española... Spirú Ardilla. Spirú Ardilla es del 78. Efectivamente. Y cuando me di cuenta de eso, y el número 1 del Víbora es de diciembre del 79. O diciembre del 79. Sí. Pero que había 1 año de diferencia, y dije, hostia, qué fuerte. El cambio de... Porque los dos me gustaban. El paso a lector adulto. Y es claro, que yo lo veo así. Y también te diría, pues yo tendría 13 años, o sea que podía convivir con esas dos cosas. De alguna manera fue el paso ahí a otro nivel, ¿no? Con lo cual la primera historia que leí sería la que publicaron en ese número, que era una especie de como parodia de Frankenstein. Pero tampoco era demasiado memorable. Yo creo que me doy cuenta con ellos ya cuando Makoki, que ya venía de antes, evoluciona más dentro de las páginas del Víbora, y hay el Fuga en la Modelo, seriado, no hablo del álbum, y todo eso. Ahí es cuando
me di cuenta. Y Los sueños del niñato, yo era muy fan. Yo la descubrí El más Niñato, tarde. Comedia Villa. Más tarde, porque de hecho soy más joven, entonces en el momento de que salió el número 1 del Víbora, pues yo era muy pequeña, o sea, no era para leer esas claro. cosas. Tu madre se hubiera hubiera asustado mucho. Sí, sí, hubiese dicho, Antonio, mira que leyes la nena, no. No, y lo descubrí más tarde, ya cuando estudiaba en la universidad, descubrí las historias del niñato, que eran Los sueños del niñato, que eran además eran hechos con muchas referencias al arte y muy artísticos. O sea, flipaba con los dibujos que hacía Miguel entonces. Sí, es que hemos Pero hablado descubrí varias más veces tarde, pero de las pero referencias. sí, flipé mucho con eso. Y brutales Sí. también al cine, un poco todo, Sí. ¿no? Yo era muy fan de las apariciones del hombre enmascarado, que lo dibujaba mucho, pero dibujaba el hombre enmascarado. ¿Sabes que el hombre enmascarado, el de Phantom, Sí. el personaje de las tiras de los años 30 y 40, cuando iba de identidad secreta, iba embozado como en un gabán, con una Sí, bufanda, sí. sombrero y gafas de sol. Que era un poco cercano al hombre invisible. La idea del Exacto, hombre Sí, invisible. parecía. exacto, sí. Y en varias historietas de Gallardo sale esa imagen, y el Perico Carambola también a veces se viste igual, ¿no? Sí. Y además recuerdo habérselo comentado y que él decía, sí, muy fan. Que de hecho yo tengo un misterio que Cuéntanos. Lo que ya no- descubriste hace poco. De hecho, él lo pudo ver porque le enseñamos. Sí, bueno, al final, final. los de Barrabás sí, pero el tema es el siguiente. Descubrí que en la revista El Papus estaban acreditados. Ajá. En la cajita de gente Sí. que había trabajado, estaba acreditado Gallardo y Mediavilla. Y están acreditados durante año y medio. Pero tú miras dentro del Papus, Y no ves nada reconocible. no ves nada No. reconocible. Y ellos Entonces, no se acordaban, yo un día decían el se lo Papus no. Ya. se lo pregunté, oye, ¿qué hacíais en el Papus? Nada, y en el él me Papus decía, no. no, en el Papus no, pero oye, Sales que- en créditos. Sales en créditos. Y entonces él me decía, no, lo que hicimos algunas historietas de fútbol para Barrabás. Barrabás era una revista que salió Sí. durante 3 o 4 meses o un año, que era, dijésemos, el Papus en versión pa' fútbol. Sí. Y además Gallardo decía es que además hacíamos críticas de partidos y no teníamos ni idea de fútbol. Y sí que llegué a las historietas que había, las puse en Twitter y tal, que habían dibujado para, pues eso, una crónica de un Elche Barça o un Atlético de Madrid Real Murcia, ¿no? Él decía que se habían apuntado y que se divertían mucho porque era el domingo por la tarde, pero tenían que hacer los dibujos muy rápido, era como un carrusel deportivo. Entonces tenían que juntarse todos a dibujarlo y que después les daban catering y que se habían apuntado él, Mediavilla, Martí y compañía para comer después. Pero bueno, O sea, que era pues se habían quedado ahí en los créditos por eso, ¿o cómo? bueno, claro, es que él decía, nosotros solo recordamos haber hecho lo del fútbol para Barrabás. Pero a ver, a mí me parece un poco raro que en el Papus, que además te podían matar por estar en créditos. El Papus, Fuso, por si acaso hay alguien que no lo sabe, hubo un ataque con una bomba, un ataque Exacto. terrorista de extrema derecha. Y está Y murió el que era el conserje, el conserje. boyero, ¿no? Sí, sí. Pues ellos están acreditados ahí, no te sabría decir, pero yo diría que justo después o justo antes, no. Pero bueno, aquella no hay- época también yo creo que igual hay cosas que no se acuerdan bien Exacto. por Sí. razones Yo he que pensado podemos que igual imaginar. en el Papus Sí, lo que, muchas cosas que no se acuerda la en gente. el Papus lo que había mucho también eran aquellas fotos con diálogos. Que eso es también mucho que viene, bueno, el humor satírico español lo ha utilizado mucho, el Hermano Lobo y tal, coger una foto y poner un diálogo, ¿no? Y igual... Bueno, internet, los memes y Sí, demás. exacto. Pero eso en las revistas de Ya existía satíricas antes todo. de los 70 Ya. era un recurso muy, Fotomontajes. porque claro, un fotomontaje es simplemente escribir el diálogo y ya tienes una página o dos ya tienes una página o dos de la revista hecha y claro, te solucionaba esto. Chumichúmez lo hacía mucho también, Claro. y Peric. Sí. Y digo, bueno, pues yo siempre Era he para ahorrar pensado, tiempo. yo he pensado, esto es lo que debían hacer, además Claro, era un claro. dialoguista brillante, tanto Gallardo como Sí, eso hemos Mediavilla. hablado, de los diálogos de Gallardo y Pues Mediavilla brutales. yo sospecho que lo que debieron hacer fue hacer algún fotomontaje. Y no Pero se vamos, acuerdan. Y no se acuerdan. acordaban. Nunca. Siempre la No se respuesta acordaban fue, nunca. no, sí que hicimos algo, pero para lo del fútbol. Sí. Y sí, es verdad, al final lo descubrí, o sea, llegué
llegué a esas páginas. Sí, esas descubrimos las Pero que viñetas, estuvieran año y medio Barnabas. acreditados cada semana en el Papus sin hacer nada. Bueno, yo supongo que si les pagaban estaría contentos. Bueno, Sí, deberían hacer eso. es un pues, poco, guiones, lo has dicho antes, es un poco humor negro, pero estaban ahí en la lista negra sin hacer nada en la revista, ¿no? Es como Sí. si estuvieras en Charlie Hebdo. Bueno, pues esto, en esa época era lo de Carmele Marchante en la revista Star. Bueno, es Donde- verdad. Yo Bueno. siempre suelo defender ese momento de Carmel Marchante. Digo, ojo, que Carmel empezó en la revista Star. Sí, Bueno, pero pero eso hay- porque tenía lo que contábamos en la charla de antes, por eso, porque Carmele empezó en la revista Star porque ya era periodista y tenía el carnet de periodista, necesitaban a alguien. Claro. Lo que se dice es eso, que es que simplemente Que fue casualidad, ¿no? Sí, sí. tenía que haber un periodista Acreditado para... acreditado. Pero oye, estuvo ahí, en el Estuvo principio ahí, de Star. Sí. Bueno, Roser, vas a ser comisaria de una exposición precisamente dedicada Sí. a Gallardo, que podremos Sí, sí. ver en mayo, que va a ser una labor ahí interesante donde no sé si vas a meter cosas como lo de Barrabás y cosas Sí, así. voy a meter cosas. La idea es una exposición retrospectiva. No voy a contar mucho para no hacer sorpresas, para que sea más sorpresa. Sí. Pero sí que voy a meter pues cosas Raras. raras, y más personales también. Claro. Ujú. Y también habrá algo del homenaje, ¿no? Que se le ha hecho, creo que igual metes alguna cosa de estas Sí, que se le ha sí, hecho. sí, también del homenaje con autores también. Podrá verse ahí en Comi Barcelona en mayo. Y la verdad es que hay ganas, ¿no? De ver también ahí cositas de Gallardo, porque también lo que hemos dicho antes, que mucha gente tiene un Gallardo original en su casa. ¿Vosotros tenéis algo? Sí, tiene. unos cuantos, un Por par, ella. 2 o 3 tenemos. Bueno, yo tengo un Makoki dibujado en el Salón del Sí. Cómic de 1982. Un niñato. Un niñato. De hecho, mira, me acuerdo que la primera vez que conocí a Miguel fue cuando yo empecé a escribir cosas de historia en mi blog, de Sí. cosas de absenta, que ya no uso hace años, pobre. Y un día, no sé, que lo escribí porque quería hacer una entrevista sobre el Gallardo y sobre el Makoki. Y me planté en su casa con mi hijo pequeño, que además tenía 4 o 5 años, y le llevé el dibujo que te hizo en el Salón del Cómic. Claro, flipó mucho. ¿Y esto? Del 82. En 82. El primer salón y el segundo salón yo me dedicaba a perseguir autores. Bueno, pero eso, Luego ya no los perseguí tanto que luego ya no los he perseguido nunca más. pero eso es lógico. Yo la primera vez que fui a un salón del cómic estaba una edición en Drassans. Yo creo que era de las Ajá. últimas en Drassans, si no la última. Y me dedicaba a eso. De hecho, yo luego no he sido nada mitómano. O sea, yo podría Como tener yo. autógrafos o firmas que no tengo, que hay gente que dice, pero tú eres tonto. Digo, bueno, pues no sé, no pasa quiero lo molestar, mismo. no quiero Sí. molestar. Sí, sí, Lo yo mismo. también Pero sí igual. que es cierto que la primera vez que he visitado un salón del cómic me dediqué exclusivamente a conseguir cómics con la firma hasta el punto de que yo era de los que en ese momento compré alguno que no sabía ni quién era, pero como vi que estaba firmando Ah, Que y me luego firme. descubrí que digo, coño, si tengo uno de tal. Pero ahí tengo una anécdota que no es relacionada con Miguel Gallardo, pero ya que hablamos de esto la voy a contar rápido, yo era súper fan de Carlos Jiménez. Porque fue Ajá. quien de alguna manera me descubrió un cómic político y demás. Lo he dicho antes también porque mi salto un poco al cómic en mi memoria emocional más adulto fue Carlos Jiménez por un lado, el lado más político con España, una grande y libre, retales y demás. Y el Niñato y Makoki fue la contracultura, el underground y demás. Y me encontré casi a la salida ya, cuando cerraba el salón, a Carlos Jiménez en la puerta. Y le dije, ¿me puede usted...? Bueno, me costó... Estuve un buen rato antes de entrarle, evidentemente. Era un chaval. Lo que nos tenía qué 15 curioso años saber cómo tendría, cambia todo. Ahora no Sí. nos cortaríamos nada. Efectivamente. Y vas ahí sudando y le dije, ¿me puede usted firmar algo y tal? Pero no tenía un TVO de él en la mano. Y le di el que era el catálogo. Era paisado, pesaba muchísimo del salón. Y le dije, ¿me puede usted dibujar un Redaños? Redaños es el personaje de Los Profesionales que me flipaba. Y me dice, no me acuerdo cómo era Redaños. Entonces me quedé como, no puede Esto ser, pasa, en mi cabeza no Pasa, podía claro. ocurrir Son algo 2 así. años atrás. Me quedé totalmente mudo y me dibujó ahí lo que él creía que era un Redaños y no era. No era, pero bueno, se parecía un poco. Y ahí tengo un pseudo Redaños. Sí, no, a mí me dibujaron niños en ese mismo salón del 82 y el del 83, que ya digo que arrasábamos persiguiendo. Sí. Tengo pollas dibujadas por Nazario a un menor de edad. Yo imagino, ya ni lo pienso. Se lo he dicho a Nazario, Nazario, yo te fui con 13 años y tú Me dibujaste una polla. Me dibujaste una polla. Y luego me dibujaste en la portada me dibujaron ladillas. ¿En serio? En uno de grandes obras, abrió Era la un primera menor. página y tal, y me iba diciendo, porque tú sabes, o habrás tenido lo que eran ladillas, y yo en esa época igual no tenía ni pelos.
Claro, Qué pero gracia. eso era otra época. Pues yo Nazario me lo encontré una vez antes de conocerlo y me lo encontré comprando en la charcutería y me dio tanto corte que no le dije En el nada. barrio, porque vosotros En el vivís barrio, cerca, claro, ¿no? vivimos al lado, sí, sí. Vivís cerca de la Plaza me dio Real, mucho donde vive corte y Nazario. pensé, no es un momento de aquí los dos con el carro de la compra decirle, oye Nazario, que yo soy esa, que escribe, todos así. Entonces me callé. Cuando se fue, le dije a la charcutería, ese era Nazario. Sí, pero mira, y ahora es bueno hablar de Miguel Gallardo, podemos citar a Nazario. Por Sí. supuesto, ¿Tú te porque acuerdas cuando están estuvimos- conectados. Totalmente. Hicimos obras en casa y nos tuvimos que mudar un mes a una casa no muy lejos Sí. y desde la terraza vimos, había un parque, Sí, un tío que parecía un Nazario. tío que parecía Nazario, rodeado de gente y tal, y estábamos 50 metros, 100 metros, pero desde arriba, ¿no? Y decíamos, hostia, ese es Nazario. Y llegamos a la conclusión de que no era Nazario porque se le veía muy joven. Y sí que lo era. Y se puso muy contento. Entonces sí. Te reconocimos de lejos. ¿Estabas y tal? Sí, era yo. Ah, pues te reconocimos de lejos. ¿Y por qué no viniste a decir nada? Porque pensamos diciendo, no, si se le ve muy joven. Es demasiado joven para ser, Sí, ¿no? sí. Que ahora estoy genial. Quedamos de puta Y es que además lo madre. veíamos desde el balcón y quedaba como un poco de voyeur, ¿no? Aquí espiando a ver qué hacen los vecinos. Pero bueno, es reconocido lo que hace también Nazario desde su terraza, ¿no? Que saca fotos a la plaza. Pues sí. Estábamos Pues haciendo nosotros lo mismo. hicimos lo mismo, le hicimos una foto Hay un a él. histórico ahí de Sí, él sí. con sus fotos recreando Sí. un poco la historia de la Plaza Real, ¿no? de Barcelona. Y bueno, y luego también habéis tenido cierta amistad, ¿no? Con Miguel. Ella Sí, mucho. sí, sobre todo tú, yo o sea, últimamente, o sea que su muerte fue un palo un duro gordo. palo, sí. Un palo gordo, sí, sí, sí. Lo Y quería ahí- mucho. Sí, 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 Y bueno, él- y y él él la también. quería mucho. Y él también decía que éramos, que era su media naranja mediática. Ah, Yo sí. me he quedado Sí, huérfana. porque todas las presentaciones. y Últimamente tal, todas las de los últimos presentaciones eran 3 con o él, 4 sí, sí. años, siempre llamaba a ella. Sí, sí, era siempre para todo, o sea, tanto como cuando hizo la donación al Museo de Moreda de Lleida, presentaciones de sus libros. De hecho, la última presentación que hicimos del Boniato, Sí. pues fue hace poco, hace poquísimo, me parece que fue Sí, en noviembre. Claro. Fue en noviembre en la biblioteca de Forpien. Y en ese último día, sí, creo que es el último día que nos vimos físicamente y me acuerdo, imagínate qué chorrada, pero me acuerdo de que le dije, he venido andando porque no podía coger la bici porque me caí de culo y me hacía daño. Digo, y esto es lo último que hablamos antes de que se muriera. Bueno, tío. Bueno, pero lo bonito es que dentro de lo que cabe vas a Porque hacer no- una exposición dedicada a él, ¿no? Sí, sí, sí. Y además eso, que hablábamos de cosas banales porque yo no me esperaba para nada que se muriera, para nada. O sea, confiaba, aunque sabía que tenía que le había salido por tercera vez y que estaba en tratamiento y tal, y que no se podía operar, confiaba en que aguantaría. Que Sí, porque al aguantaría ser una tiempo. persona tan... Que aguantaría Creo que unos este tiempos. adjetivo lo he repetido varias veces a lo largo de estas charlas, ¿no? Vital, era un tío vitalista, Sí, era un tío con vital. mucha energía, Mucha. Sí, sí. muy activo, Sí, sí. muy de ayudar a los demás. Y claro, yo creo que cuando alguien así se va, te sorprende Sí. todavía más, ¿no? Dices, ¿por qué, no? Es un poco eso. Sí, eso de que dices de ayudar a los demás. Además, me ha gustado muchísimo que en el Salón del Cómic hayan decidido en darle al premio Torre Revelación su nombre. Sí. Pues por ayudar a los demás, ayudar a los jóvenes, a la gente que empieza ahora. Efectivamente. Y- Había una cosa con Miguel, y a mí me pasó que fui 2 veces, que era ir a su casa cuando te empezaba a sacar naranjitos y cosas, Ay, sí. abría armarios, Y te la sacaba casa la cosas. que tenía antes, y empezaba a sacar cosas. Yo le hice, eso pasó, hice una entrevista que salió en la revista Mundo Bruto, y fui Sí, a su muy larga, casa. de estas muy largas. Sí, de estas largas, y fuimos yo y Galactus, y nos empezó a Sacaba sacar cosas, de todo, sí. y era muy, muy gracioso verle abrir Sí, armarios sí. y sacar, o sea, también un armario y había, yo qué sé, 40 naranjitos. Sí, sí, sí. y cosas así. O sea, Y eso- coleccionaba cosas de esas. Sí, Sí, y eso sí. sería interesante Sí. que en la Sí, sí, que hubiera hay como pensadas cosas, una cosa sí, así. sí, eso está pensado. Como, Pensado cosas ¿qué cosas pasaba suyas. cuando ibas a casa de Gallardo? Sí. Es que tenía Yo me acuerdo de un día también que fui cuando decía, le hice le quedé muchos posts chulos en el blog y uno me dejó mucha obra suya para poder escanear y tal. Y me acuerdo que quedamos en su casa y me empezó a meterse por todos los lados y se metía debajo de las camas y sacaba cosas, sacaba originales de debajo de las camas. Sí, me parece que es un autor que tenía muy controlada toda su obra. ¿eh? No, pero, ojo, Emilio nos ha contado que era muy de tirar originales a la basura, como muy desprendido y tal. Lo que pasa es que, claro, yo creo que haciendo lectura de los varios testimonios que estamos recogiendo, era muy prolífico. O sea, Sí, que sí, estaba claro. continuamente haciendo cosas. Sí, sí, Entonces, sí, ahora de quizá en esa producción brutal hay cosas que se quedaban por ahí, Sí, ¿no? hombre, Claro, es a lo que mejor era- es de tirar cosas que no te acaban de gustar, ¿no? Dices, Era- esto no me era gusta, pues lo tiro. Una generación que empezó
dibujando en todos los sitios. Claro. Entonces hay un momento en que por eso te puedes encontrar a Gallardo dibujando chistes de fútbol. En el Barrabás. Claro, porque querían dibujar en todos los lados. O como ese dato no Max, sabía. que friscaba como Francesca de Vila en Plumilla mágica. en ¿cómo se llamaba? En una revista de humor satírico, no me sale el nombre. Pero que nunca se abre, que tuvo una etapa underground. El Matarratos. Pues allá hay historietas de Mariscal. Matarratos en el libro del Boomer Crack. Sí. Pero no se habla mucho, pero en Matarratos hay un momento en que está Mariscal, está Max, está Gallardo de Mediavilla, no sé si ahora no estuvieron. Está Martí, o sea, bueno, Mariscal. después de lo que has contado, yo no sé si fiarme ya de los créditos de esa época. Bueno, pero ahí reconocen los dibujos. No, pero sí firmaban, además ahí firmaban. Lo que a lo mejor no firmaban como firmaban antes, porque Max ahí es Francesca de Vida. Sí. Claro, bueno, claro, que es su verdadero nombre. Es su verdadero nombre. Claro. Hoy aún no había sido Max. Pues muchas gracias, Roser y Dani. Muy si bien. queréis contar alguna cosita más, pero tenemos ya una cantidad de información que yo creo que hemos definido bien cómo era el gran Miguel, su persona, este homenaje. Y bueno, tenemos ahí por siempre sus maravillosas viñetas, ¿no? Exacto. Sí, ahí tenemos toda su obra. Y todo su trabajo con ese sentido del humor tan peculiar que lo llevaba también a la vida real. Ahora también cada vez que vea un naranjito me acordaré. Por cierto, su último libro con su pareja, con Karin, es una preciosidad, es una maravilla. Acaba de salir con Astiberri. Acaba de salir y es súper bonito. Además, quien tenga perro se va a ver súper identificado. Sí. Pues ahí tenemos incluso otra novedad más. Tenemos hasta una novedad. Para poder disfrutar. Muchísimas gracias. Y nada, espero que la gente haya disfrutado de este homenaje sonoro. A seguir disfrutando del Graf. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Vale.